Saludos, bienvenidos a el primer capítulo de la Liga Anti-Godín, una serie de capítulos propuestos por D-Digital CX en los que vamos a estar comentando diferentes aspectos por los cuales el flujo de trabajo en México se ve cortado o la productividad se ve disminuida desde tres perspectivas: la perspectiva tecnológica, la perspectiva de conocimiento y la perspectiva de actitud o motivación. Primero y más importante, ¿por qué la Liga Anti-Godín? No porque los godines nos caigan mal, todo lo contrario. Personalmente, durante una gran etapa de mi vida, participé en esta dinámica del concepto godín y la verdad es que siempre lo tomé como algo simpático, hasta cierto punto como una definición natural a las personas que trabajamos principalmente en oficinas, pero en este caso aplica a cualquier persona que tenga una actividad que le obligue a desplazarse y a vivir una vida, pues vamos a decirlo así, de esfuerzo continuo. Entonces, primero, no es que estemos en contra de los godines, todo lo contrario, nos gustaría plantear un nuevo paradigma, romper un poco con este concepto de que un godín representa como ciertos hábitos ya muy arraigados, no necesariamente positivos, que nos permiten tener hasta cierto punto una comunidad basada en la resiliencia, en la resistencia, en poder adaptarte a las inconformidades que te presenta el trayecto al trabajo, las propias condiciones dentro de los centros de trabajo. Entonces, nuestra propuesta es cómo damos una panorámica diferente sin claramente obligarnos a una dinámica de cambio radical. La dinámica regularmente cuando son radicales es porque llegamos a un punto de inflexión, lo cual no es el caso. Nuestra vida al final del día ya nos marca una pauta, nuestro trabajo. Hoy en día, ahora vamos a hablar de los diferentes escenarios en los que nos referimos a los godines, pero regularmente el trabajo de oficina ya tiene una naturalidad. Entonces el concepto radical es muy difícil de llevar a la práctica. En este caso, la propuesta es asimilarlo de una manera natural, de una manera incluso, vamos a decirlo así, de acuerdo a nuestro ritmo y tener pues claridad de cuándo estamos avanzando, cuándo podemos avanzar y cuándo no podemos avanzar. Entonces, de esto estaremos hablando con diferentes personas, en diferentes escenarios y de diferentes temas. También nos interesa mucho que nos apoyen, que nos empiecen a comentar cuáles son los conceptos de Godín que les gustaría cambiar, cuáles consideran que son incluso conceptos válidos que vale la pena resaltar. Pero sobre todo planteemos algo. Al ser la Liga Anti-Godín, entonces vamos a empezar a plantear una nueva manera de nombrarnos y empecemos por la definición, ¿no? ¿Por qué nombrarnos godines? ¿Cuáles son los paradigmas que esta palabra en la generalidad nos impactan? Estos conceptos que les voy a compartir son parte de la asimilación de la trayectoria que he tenido, pero también parte de recientes entrevistas con amigos y con ex colegas que tuve la oportunidad de hacer. Regularmente es eso, ¿no? Un concepto de generar una comunidad, de entender que somos personas que estamos ejecutando nuestro trabajo en una oficina. Las condiciones regularmente, pues ya las conocemos, en la Ciudad de México o ciudades grandes, es un tema de tiempo de traslado bastante grande, ¿no? En tiempo, o sea, es levantarse muy temprano, incluso en este aspecto, vámonos desde la parte inicial, el tener que hacer una dinámica de por lo menos calcular promedio 1 hora y media, 2 horas, en muchas ocasiones más, ¿no? Previos al horario de ingreso, para prepararnos y para podernos trasladar. Es parte de una definición de un godín, ¿no? Por otro lado, el propio traslado pues involucra diferentes dinámicas, ¿no? Planteemos las dos más importantes. Si voy en transporte público, pues la dinámica es de al menos 1 o 2 transbordos, estar sujeto a que haya pues lugares muy saturados de personas y esto me requiera pues largas filas de espera, etcétera. Y si nos trasladamos en auto, pues la situación se traslada también a cuellos de botella, lugares de conflicto donde pues de repente ya no se puede avanzar y tenemos que estar pues esperando, no sé, 10, 15 minutos en el mismo lugar con los claxons sonando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto en este aspecto? Que cuando hablamos de este concepto de la vida godín, implica esfuerzo para trasladarnos, lo cual ya nos quita energía
al momento de llegar a realizar nuestras actividades. Y ahora tocaremos el siguiente punto, que es lo que sucede dentro de nuestro centro de trabajo. Dinámicas que de alguna manera vamos a ir tocando una por una, se van desglosando periodos de tiempo en los que tenemos pues ciertas actividades planificadas, pero otra vez la vida Godín que nos dice, hay una junta de imprevisto, hay alguna situación que no se había planificado por terceros que nos involucra, y entonces todo lo que habíamos preparado con anterioridad, incluso lo que teníamos en mente pensado, pues se bloquea y tenemos que actuar en consecuencia. ¿Qué nos genera esto? Pues muchas situaciones de frustración, claramente, y sobre todo nos impacta en pues que las actividades que deberíamos de hacer como prioridad se trasladan a segundo plano y pues nos va a generar estrés y nos va a generar también un rezago que después impacta pues ya sea con algún tipo de reclamo o con la inconformidad propia de decir pude haber avanzado y hubo un obstáculo o hubo una situación que no me lo permitió. En ese flujo, ¿no? Hablando nuevamente de conceptos godines, también hay muchas circunstancias que, como este es un enfoque propositivo, pues no me gustaría hablar ni en tono de burla, ni en tono de queja de lo que sucede, desde que hay compañeros con los que no siempre nos llevamos bien, desde que nuestro lugar no está pensado para poder ser productivos. Y, por ejemplo, vamos a tocar un punto que sí tiene que ver con la parte propositiva. No tenemos metas claras para poder incluso nosotros mismos monitorear si nuestra actividad en el día a día está de acuerdo a lo que se espera de nosotros, o estamos haciendo algo adicional a lo que nos pidieron, o estamos por debajo de lo que se esperaría, ¿no? Aquí hay un tema de planteamiento de objetivos, de atender como una planificación de equipo, de organización. Eso no es necesariamente un común denominador, es todo lo contrario, es mucho vivir sobre la improvisación, sobre las emergencias, ¿no? Y ese es otro de los enfoques godines que queremos erradicar. El tener un día de imprevistos y un día de improvisación, pues regularmente deriva que se genera una cadena donde se nos vuelve hábito, ¿no? Y ahí es donde vamos justamente al concepto de que en muchas ocasiones el ser godines nos implica el famoso tema del multitask, pero no tanto porque queramos ser multitarea, sino porque se nos van acumulando la lista de actividades, ¿no? Y el no tener una prioridad específica, pues nos impide concentrarnos en una sola. Eso bien que deriva en procrastinación. Son temas que hablaremos también dentro de este capítulo un poco más adelante. Y el tercer impacto, como se los comenté, bueno, claramente les comenté primero tema tecnológico, ¿no? La otra parte que tiene que ver con el aspecto de desempeño y la parte de motivación. ¿Dónde convergen estos tres puntos? La parte de tecnología, principalmente en el sentido de vivimos contestando correos, haciendo hojas de Excel y entrando a reuniones, ¿no? Incluso hoy en día está muy difundido el tema de hasta memes de ¿en qué trabajas? Ah, pues entro a juntas y envío correos, ¿no? Y al final no sabemos definir de qué se trata nuestro trabajo. Claramente, este no es el foro para profundizar nuevamente en el tema irónico, aunque vamos a encontrar un poco de ironía y de sarcasmo dentro de los comentarios. Y me gustaría, por favor, que también ustedes tengan la confianza de en sus comentarios pues dejarnos saber cómo ustedes canalizan, ¿no? Porque al final el sarcasmo es una forma de canalizar estos niveles de estrés o de cierta frustración hacia la parte de el humor para hacer la vida más llevadera, ¿no? Pero en este aspecto, cuando hablamos de las herramientas con las que contamos, es otro punto de el concepto Godín. Tenemos una hoja de Excel que estamos alimentando, una o muchas que estamos alimentando de manera constante. Tenemos que mandar esas hojas de Excel por correo y tenemos que estar administrando a quién le enviamos los correos, cuándo les mandamos los correos. Y ese tipo de circunstancias que si hablamos de un tema de adopción tecnológica, pues se podrían generar mejores entornos laborales si hacemos que de alguna manera nuestra dependencia de las herramientas tradicionales se limite o se reduzca en mayor cantidad y pasemos al uso de sistemas conectados, de flujos de trabajo automatizados,
etcétera. De eso también hablaremos. Y como último punto de esta intro, pues hay un resumen que me gustaría aplicar antes de pasar al siguiente bloque, ¿no? El ser Godín no es un punto que nosotros adoptemos. En ningún lugar firmamos un papel donde nos definamos como Godines, ¿no? Es una interpretación que le damos a nuestro ciclo de vida. Nuevamente, algunos en oficina, no necesariamente aplica para todas las personas que trabajan en oficinas, porque no todos los trabajos tienen que estar detrás de una computadora, ¿no? Hay trabajos que de alguna manera siguen ese concepto de rutina, de esfuerzo que define un Godín, pero que al final estamos haciendo una actividad, nuevamente, que no involucra una computadora, ni mandar correos, ni hacer documentos, pero que de alguna manera nos une, nos hace parte de este ecosistema. En este caso, pues vamos al punto de servicios, ¿no? Si trabajamos en una empresa de servicios, por poner un ejemplo, una refaccionaria, una agencia de autos, pues las personas que están en el taller no los vamos a considerar específicamente como godines en el aspecto tecnológico, pero claramente el ciclo de desgaste y el ciclo de esfuerzo se cumple, ¿no? Entonces, este foro también está abierto. Si nos están viendo y si podemos llegar a este tipo de personas que se sienten identificados con un tema de me esfuerzo mucho en el día a día y siento que no hay un reconocimiento a mi trabajo y no hay un reconocimiento empezando por mí mismo, bueno, bienvenidos a la Liga Antigodín. Aquí vamos a hablar de muchas estrategias para que nuestra perspectiva nuevamente se transforme en un concepto diferente y empecemos nosotros mismos a reconocernos, a festejarnos, a motivarnos y a implementar rutinas, como se los comenté desde el principio, que podamos trasladar a nuestro día a día, que no sean un cambio radical, que sean hábitos que podemos adoptar de manera paulatina y sobre todo que con estos hábitos y con estos cambios podamos influir en nuestro entorno. Difícilmente vamos a hacer una sola persona, una transformación completa en la organización, pero en la medida en la que podamos ir sumando personas con este nivel de conciencia, con este punto de perspectiva y sobre todo con un ánimo real de darle un giro a la forma en la que nos comportamos hoy en día, pues definitivamente estaremos mucho más cerca de que se noten estas transformaciones. Y cerrando el primer bloque de este capítulo, ¿cómo lo vamos a trasladar? Pues principalmente porque ya hay un punto que nos está llevando hacia ese momento, que es el cambio de tecnología hacia la inteligencia artificial y hacia la robótica. De eso hablaremos en un momento más. Como preámbulo, ese es el enfoque de por qué la Liga Antigodín está saliendo al aire y la manera en la que nos gustaría que podamos conversar. Vamos al segundo bloque. Definamos los puntos o las situaciones contextuales y coyunturales que nos están pues presentando una oportunidad única, no digo irrepetible, porque no lo sabemos, pero al menos en el aspecto de mentalidad y en el aspecto de capacidad, sí lo es, para hacer un cambio en nuestra forma de relacionarnos desde las empresas que nos contratan con nuestros compañeros, pero también nosotros directamente como personas. Hablábamos de que los hábitos y las situaciones que podamos cambiar, ¿no? Y desde las propuestas que traemos para ustedes, que ahora les voy a definir, tienen que ser algo que nos motive, no un punto de presión, tampoco tienen que ser retos como cuando hacemos dietas que tenemos que bajar 5 kilos en 2 semanas y entonces tengo que dejar de comer. Es una dinámica diferente lo que planteamos en este caso. Se trata primero de ser conscientes. ¿Cuál es el primer hábito que nos interesa plantear? Crear conciencia. Saber que claramente hay un reloj checador que nos está pues generando presión desde el primer momento del día, incluso no desde que abrimos los ojos, porque la primera presión es el despertador. Muchas veces no estamos listos para despertar, pero tenemos que hacerlo porque nuevamente tenemos que cumplir con un horario y pobre de nosotros si llegamos 5 minutos tarde. Ese es de los primeros hábitos que tenemos que cambiar y nuestra propuesta no se traslada hacia levántate media hora antes, ¿no? Que regularmente es la respuesta cuando decimos que había mucho tráfico, que el transporte estaba saturado, que hubo un accidente, etcétera, ¿no? La respuesta, no necesariamente de RH, pero pues aceptémoslo, la mayor parte del tiempo es así, es
levántate más temprano. Sin preguntarnos siquiera, oye, ¿desayunaste? Oye, ¿pudiste dormir bien? Que en esos puntos profundizaremos, ¿no? Evitemos el estrés por esas situaciones. Suena bien sencillo, pero sabemos que cada transbordo, cada momento en el que el autobús va lleno y no me puedo subir a él, o tuve un problema con una llanta, o el auto de enfrente va súper lento, o ya chocó, nos va generando niveles de estrés. Entonces, lo primero que vamos a plantearles son estrategias, actividades. Por favor, empiézanos también a seguir en las demás redes de Digital CX. Ahí van a encontrar información súper valiosa. Pero el enfoque, ¿cuál es? En esencia, nosotros entender que hay situaciones que están dentro de nuestro control y situaciones que no. Que impactan económicamente, total, porque al final del día 3 retardos es una falta, ¿no? Pues como la regla. ¿Cómo podemos hacer que eso cambie en nuestra organización? Pues les planteamos lo siguiente. De entrada, como primer propuesta, invítenos a hablar con su área de recursos humanos y nosotros les ayudamos a sensibilizarlos. Suena fácil, hay que plantearlo, hay que intentarlo. ¿Cómo lo hago sin involucrar RH, sin decirle a nadie en mi organización, sin tener que decirle a mi jefe? Pues bueno, tenemos 3 situaciones que pueden ser muy útiles. La primera, y lo hablábamos, planificar el día. ¿Qué pasa cuando voy con un tema de presión porque el checador está diciéndome que tengo que llegar a las 9 de la mañana? Mi planificación se altera, ¿ok? Entonces no dejemos que el haber llegado 9:05 altere la planificación de lo que tengo que hacer. Ok, ya llegué tarde, no lo voy a cambiar. Me van a decir algo negativo dentro de mi centro de trabajo, no lo voy a cambiar. Entonces, que no me afecte, ¿ok? Para esto hay muchas dinámicas. La que personalmente me ha servido más es traer un poco de filosofía a nuestra vida. Y es algo que no hacemos, es algo que incluso a mí me hubiera gustado recibir como parte de mi formación laboral. Nosotros en Digital CX lo tenemos ya como parte de la formación. Ver la vida con la filosofía de hay situaciones que no van a cambiar, pero que definitivamente está en mí decidir si quiero que me impacten de manera permanente o que duren durante mucho tiempo, o que simplemente sucedan, que las deje que sucedan y que me mueva a lo siguiente. Entonces, lo primero, ¿cuál es? Planifiquemos el día y créanmelo, nos va a ayudar mucho el evitar que el checador sea nuestro enemigo, porque es así, o sea, es un tema psicológico. Voy tarde, mi día cambia. Hagamos ese primer punto. Siguiente enfoque o propuesta que traemos a la mesa para cambiar nuestra dinámica personal. Démonos el tiempo de saber cómo funcionamos mejor. Si desayunar, desayunando, yo sé que la mayoría podríamos interpretar que lo lógico es desayunar para tener energía. Incluso, pues mi recomendación es esa. Dense 5 minutos al día para desayunar. Eviten que el desayuno sea un tamal con atole. Sé que suena súper bien. Que sea un premio, que sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, el hacerlo así. Nos puede tomar 10 minutos en la noche prepararnos el desayuno del día siguiente, o nos puede tomar media hora de un domingo prepararnos el desayuno de toda la semana. Eso también nos da una perspectiva diferente. ¿Y por qué se los digo? Porque en el impacto de motivación es lo mismo. Si me quedo con el ejemplo del reloj checador, que me da una noticia y yo aparte vengo sin desayunar y ya estoy con hambre terrible, el desayuno me va a saber horrible además. Entonces, este impacto personal de lo que me puede generar una desviación que ni siquiera estuvo en mí, yo me levanté a tiempo, estuve pues en ese sentido listo para salir de casa en la ventana que regularmente me permite llegar a tiempo al trabajo, y algo pasó. El que esto suceda y yo adicional a los nervios tenga pues el organismo sin energía, nos impacta, nos lleva a que igual la planificación y nuestro resultado disminuya y disminuye drásticamente. Entonces, ese es el segundo hábito. Les vamos a dejar también links para que puedan encontrar como desayunos simples que podemos preparar en media hora. Nos ayudan a darnos 4 horas de energía al día. Hay muchos canales donde esto se los explican con mucho mejor detalle y se ven mucho más ricos de lo que podríamos hacerlo nosotros. En este caso, el impacto que nosotros queremos trasladar, y por eso hablábamos de conciencia, es seamos conscientes de que si nuestro organismo tiene energía, está
de alguna manera amortiguando un impacto que de cualquier manera va a recibir, porque directo de nuestro cerebro se va al estómago cualquier noticia negativa y cualquier reto. Y con esto vamos a cerrar el primer capítulo. Simplemente es un intro, es como para que tengan un preámbulo de los temas que vamos a estar tocando. El objetivo es que tengamos una publicación cada semana en YouTube. Síganos en TikTok, ahí estaremos por lo menos una vez al día hablando de estos temas y sobre todo también dejar abierto el foro para que ustedes nos vayan retroalimentando de los temas que les gustaría que hablásemos, y habrá sesiones en las que haremos en vivos donde se pueden integrar y pueden aportarnos su punto de vista. Por el momento les dejo un saludo y con la mejor perspectiva e intención de que este tiempo que se tomaron de ver el capítulo les haya sumado algo en su vida Godín. Hasta pronto.